Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo la decoración de Navidad del salón comedor, por así decirlo, así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Muy bien, pues voy a empezar como siempre con la zona de las estanterías, que ya en algún vídeo anterior lo dejé todo despejado y limpio para empezar a decorar. Así que voy a comenzar por esta zona de aquí y luego continuamos. Para la estantería de arriba voy a estar utilizando estas casitas de aquí, que es como un pueblito nevado, son 3. Estas casitas las hice yo hace como, creo que 3 años. Es un DIY, las hice con litros de leche, con Tetabric de estos de leche. Tenéis un vídeo, si me acuerdo lo dejaré en la cajita de descripción, tenéis un vídeo de cuando yo las hice. Son súper fáciles de hacer y la pintura que usé fue la Chalk Paint con bicarbonato para darle ahí como un poquito de textura, no sé si se puede apreciar bien, pero para darle esa textura así como si estuviesen nevaditas. Hice en 3 tamaños diferentes y los materiales pues Tetabric de leche, de estos que son como rectangulares. Por ejemplo, el de leche asturiana, que es el que utilicé yo, pero bueno, que hay otras marcas que también son así como más rectangulares. Así que nada, llevan conmigo 3 años. Nunca he querido comprar casitas de esa de cerámica porque estas las hice yo y la verdad es que les tengo muchísimo cariño. Llevan mucho tiempo conmigo y no sé, como que me siento más identificadas con esta que con una, a lo mejor que hasta tienen luces y todo, pero me siguen gustando las mías, así que van a seguir estando en mi decoración navideña. Las voy a colocar en la parte de arriba. Y para complementarlas voy a ponerle 2 arbolitos, 2 abetitos, uno un poquito más pequeño y otro más grande. Y listo, ahí ya no pondré nada más, tengo el ambientador que siempre está ahí y aquella planta que también siempre está ahí, así que aquí arriba ya no voy a poner nada más. Para la siguiente estantería voy a utilizar como base 2 libros, podéis usar libros que tengáis en casa para decorar. Y para esta zona de aquí voy a utilizar este adornito de aquí, que lo compré en el Corte Inglés. En realidad es para colgarlo del árbol, es como un adorno del árbol, pero a mí me gustó muchísimo. El bordecito es en doradito, por la parte de atrás es igual. Me pareció, no sé, como muy bonito, muy vintage, muy navideño, y la verdad es que es una preciosidad. Y luego voy a poner la velita campana, que también tenéis el vídeo. Os lo dejaré en la cajita de descripción para que lo veáis si queréis verlo. Es para poner una velita de té, es una campanita, así muy vintage. Entonces esto lo colocaré aquí y al lado le pondremos pues el adornito. Y queda súper mono. Para esta parte de aquí voy a colocar mi querido cascabel, que esto fue todo un éxito, también es un DIY que hice, lo tenéis también en el canal, de los últimos vídeos. Es una vela y este lo hice con pasta de modelar y la verdad es que os gustó muchísimo. Muchas me habéis escrito que lo habéis hecho y que os ha gustado muchísimo el resultado y yo súper feliz porque para mí que podáis hacer estas cositas en casa guiándoos por mis vídeos o por mis manualidades, la verdad es que para mí es todo un halago y me siento súper feliz cada vez que me lo decís. Así que vamos a colocar el cascabel aquí. Y para complementarlo voy a poner una lámina. Esta lámina no la he puesto en Instagram porque es algo como, no sé, que a lo mejor no a todo el mundo le gusta. Igual pongo esa lámina y la gente me dice, ¿esta lámina a qué viene? Pero bueno, si os gusta, os la dejaré también por Instagram para que si alguien quiere también usarla para decorar. Es una partitura de la canción de Navidad de Silent Night. Y la verdad es que me encanta, además tiene un toque así como envejecido. Está muy en tendencia a decorar con partituras navideñas en esta temporada de Navidad.
Yo lo he visto en muchísimas youtubers americanas que la ponen para decorar y me inspiré en ellas para hacerlo. Así que nada, me parece súper bonita la partitura, así que la colocaremos por aquí. Como ya sabéis, siempre para decorar las estanterías yo me rijo por una serie de, bueno, normas decorativas como tal, pero bueno, cada uno puede hacer como quiera, que es guiándonos de partir del centro, abrir decoración, cerrar decoración, o hacerlo al revés, abrir, cerrar y abrir, para que no quede demasiado saturado todos los espacios. Entonces, para esta zona de aquí abajo voy a colocar esta lámina de aquí, que también me parece súper bonita, es de un trineo. Estuve dudando entre las muchísimas láminas que tengo, pero bueno, si al final no me acaba de convencer, la cambiaré porque tengo más, me imprimí más, pero esta me parece súper bonita y, que se ve la ventana, y súper navideña. También la tenéis en Instagram por si la queréis. La voy a colocar aquí más en medio, así. Luego de este lado de aquí colocaré un arbolito, un abetito. Este de aquí lleva lucecitas, que queda súper mono. Y lo voy a poner de este lado de aquí. Y para este otro lado, lo voy a centrar un poquito más aquí. Voy a colocar este libro de aquí, que es un libro falso, que lo compré en AliExpress, que os lo enseñé en algún vídeo anterior por si alguien lo quería pedir para decorar. A mí me llegó en una semana, súper rápido. Por aquí pone Merry Christmas, por aquí tiene un arbolito y por aquí detrás os pone Merry. La verdad es que yo suelo decorar con libros de verdad que tengo en casa, pero este me gustó bastante, así que digo, lo voy a coger para decorar. Y nada, lo voy a colocar aquí al ladito. Y para complementar voy a poner estos cencerros que los compré el año pasado en Amazon, creo. Vienen el pack de 3. Venían en un color como cobrizo, entonces yo lo que hice fue pintarlo un poquito con el dorado que tengo yo, que uso para las manualidades, porque no me gustaba, quedaban como muy rosados, entonces les cambié un poquito el color. Lo voy a colocar aquí. Y este pues lo dejaremos caer así. Y bueno, ya tendría la zona de las estanterías, no voy a poner nada más porque si no queda demasiado recargado. Y vamos a continuar con esta zona de aquí al lado. Para la zona de aquí del espejo, yo hace unos vídeos comenté que me encantaría cambiar este espejo porque llevo mucho tiempo con él. Lo hicimos nosotros, fue un DIY que también lo tenéis en el canal. Y no me desagrada, pero como que ya lo tengo muy visto, también quería buscar algo, no sé, también van cambiando las tendencias, los gustos de cada uno, yo también he ido cambiando en gustos decorativos, pero yo estaba buscando en realidad uno que fuera en forma de arco, no he buscado a fondo, pero por casualidades de la vida ha llegado a mi casa un espejo, que es, bueno, una herencia de la abuela de mi marido. Yo vi ese espejo en su casa y me encantó. He de decir que no es el que estaba buscando, pero me gusta muchísimo. Así que voy a cambiar este espejo por el que me he traído y ahora os lo voy a enseñar. Ahora os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que lo veáis, porque la verdad es que es una preciosidad de espejo. Bueno, os lo voy a enseñar un poquito porque es un espejo, tampoco es nada del otro mundo, pero sí quiero que veáis todo el relieve que tiene aquí, todo el marco, es súper bonito. Bueno, me veo aquí yo de fondo, pero no pasa nada. Y luego el espejo aquí arriba tiene como una marca, no sé si lo podéis ver ahí, que tiene como una pequeña marquita, pero es del espejo, así que está como muy viejo, muy desgastado. También en la otra esquina tiene otra marquita.
Y luego en la zona del cristal va haciendo como unas pequeñas manchitas y marquitas, pero es porque el espejo es muy viejo y está desgastado, pero es muy vintage. Y a mí la verdad es que me encanta así. Y lo voy a dejar así porque es que me ha parecido una monada, aún con sus imperfecciones. Me parece espectacular. Bueno, para decorar el espejo voy a utilizar esta guirnalda que tengo aquí, que es pequeñita, la verdad es que no me da para decorar la chimenea, que antes sí que la ponía, antes de tener la chimenea, pero voy a utilizarla para decorar el espejo. También me he puesto la plantita esta, que normalmente la tengo en la otra esquina, al lado del mueble que está pegado al ventanal del balcón, de la terraza, perdón, pero como iba al arbolito me la he tenido que traer a este lado de aquí, siempre en Navidad viene para este lado de aquí. Así que voy a colocar la guirnalda y ahora continuamos. Bueno, creo que queda mejor por aquel lado porque de este lado se me van para la parte de fuera y esta, como me aguanta las hojitas, pues se queda de este lado, así que nada, me encanta. Voy a colocar la lámpara donde estaba antes también, que la tenía aquí. No quiero tapar mucho el marco del espejo porque es muy bonito. Y luego, para complementar, voy a poner un libro. Voy a colocar esta cornetita de aquí, que también la compré en el Corte Inglés. Es un adorno también para el árbol, supuestamente, pero la voy a dejar como adorno navideño. Es así también como envejecida. Es súper chula. Y también voy a colocar esta velita de aquí, que fue un DIY que hice, que también tenéis un vídeo de las velas decorativas que hice hace poquito. Lo voy a colocar en este, donde tenía la bellota de otoño. Y lo colocaremos aquí. Con el detallito al lado. Para la zona de la chimenea, bueno, me he cambiado ya el fondo de pantalla y hay buenos días con el cambiado. Lo he puesto así un poquito de invierno, de arbolitos y nieve. Igual me cambió uno un poquito más navideño, pero de momento lo tengo así. Para esta zona de aquí voy a usar una guirnalda que la compré el año pasado en Primark, la tengo aquí debajo, que es esta guirnalda de aquí. Es bastante grande, también lleva luces incorporadas por aquí, la voy a encender para que la veáis. Lleva pequeñas lucecitas. Entonces, esta guirnalda me gusta, pero la veo como muy pobre, como que le falta hierba, por así decirlo. Entonces, he estado mirando a ver cómo poder darle un poquito más de vida a la guirnalda, y se me ha ocurrido utilizar varias ramas que yo tengo. Por ejemplo, tengo estas de olivo, que la tengo desde hace muchísimo tiempo, y también estas de aquí, que son como de pinito, que las compré el año pasado en el Corte Inglés. Entonces voy a rellenarla un poquito porque la veo como muy escasa.
y quiero que se vea como más frondosita. Voy primero a colocar estas de olivito. Nada, las voy a ir entremezclando para darle un poco de volumen. Bueno, ahora ya que más o menos la tengo bien colocadita, voy a colocar esta guirnalda que la hice yo el año pasado, pero los adornos los hice hace como 2 añitos, los hice con pasta de modelar y hice uno por el miembro de cada familia: Javier, papá, mamá, Lucía y Alejandro, que somos los habitantes de esta casa. Así que el año pasado me la puse en esta guirnaldita para colgarla aquí en la chimenea. Yo tengo puesto aquí unos clavitos para sujetar la guirnalda que no se me caiga, que ya tengo los agujeritos de todos los años, entonces simplemente pongo y quito el clavito y ya está. Voy a colocarla aquí. Y bueno, ahí estamos toda la familia. Y luego para la otra zona de aquí voy a colocar los calcetines de los peques, que este también los hice yo. Son unos calcetines de estos típicos que te venden en los bazares y todo, que son como muy gorditos de lana. Pues yo le di la vuelta, por si no os gusta ningún calcetín o no podéis conseguir. Son estos típicos que te venden súper gorditos. Yo les di la vuelta y les puse con el borreguito por fuera. Y luego esto pues se lo puse yo como adorno decorativo. Hice los 3 iguales y se los cuelgo aquí en esta esquinita. Y ya para terminar esa zona de ahí, voy a ponerle estas campanitas de aquí, que son de Zarajón. Venía un pack de 6 y las he ido repartiendo en diferentes decoraciones de la casa, así que le coloco las campanitas y listo. No sé si más adelante le pondré algún lacito o algo por ahí que caiga, así mono, pero bueno, esta zona ya estaría lista. Para la zona de la mesita del café, que la había dejado así, solamente me dejé el libro. Y con el jarrón voy a colocar estas ramitas de aquí. Estas las compré el año pasado en el Corte Inglés, me gustaron muchísimo, son muy naturales. Y le he puesto pues un lacito de terciopelo en color granate. Voy a colocarla aquí. Y luego voy a colocar estos ciervitos que los compré en Casa Shop, en la tienda Casa Shop. Son de este año y la verdad es que salieron súper bien de precio porque estaban con un 20% de descuento. Así que los voy a colocar aquí. Y para esta zona de aquí me he dejado un rincón especial reservado para mi vela de pueblito navideño, que tenéis también el DIY en uno de los últimos vídeos del canal. La voy a colocar aquí y ahora la enciendo para que la veáis.
Para la zona de aquí de detrás del sofá voy a colocar este cuadrito de aquí, que este también lo hice el año pasado, es un DIY, lo hice con masilla, es un arbolito de Navidad. El año pasado le puse luces por detrás y cuando lo encendía pues se veía el contorno del arbolito, pero este año lo voy a dejar así tal cual. Lo voy a colocar aquí detrás. Luego voy a colocar este jarrón de aquí con esta florecita, que estas las compré en otoño, pero bueno, tiene un color así como entre morado y rojo, que bueno, me gustaron mucho para esta zona de aquí. Y luego al otro lado voy a colocar los candelabros, que estos siempre están ahí, lo único que les he puesto unos lacitos en terciopelo rojo. Para la parte de abajo voy a colocar esto que tengo aquí. Esto lo compré hace muchísimo tiempo, ya ni me acuerdo. Creo que fue en Leroy Merlin y lleva aquí como unos portavelas. Yo le tengo puesta unas velitas de estas que van con pilas de luces LEDs. Y bueno, pues las enciendes y queda ahí un ambiente súper chulo. Pero si no, se lo pueden poner velitas de té, de las normales. Y la voy a poner en la zona de abajo. Y ya esta zona de aquí quedaría lista. Ahora vamos con los textiles, que aquí tengo unos cuantos. Tengo este cojín de aquí, que es de Pepco, creo, del año pasado, que lleva así como unos ronitos en tonos verde así oscurito. Lo voy a colocar justo aquí. A su lado voy a colocar al muñeco de jengibre, que este lo compré en Primar este año, me parece súper gracioso. Y luego voy a colocar del otro lado este cojín bola de Navidad. Esto es un DIY que hice yo, que también lo tenéis del año pasado. Es imitando una bola de Navidad, es súper sencillo de hacer, lo puede hacer cualquier persona en casa. Y este arbolito que también lo hice yo hace como 2 años, también cosiéndolo y rellenándolo un poquito, me hice un patrón de árbol de Navidad y lo cosí. Y lo vamos a poner en esta esquinita de aquí. Y listo. Para la zona de la mesa del comedor voy a poner un camino de mesa en tonos rojos y verdes, así muy navideños. Lo tengo desde hace muchísimos años, así que no os puedo decir de qué tienda es, porque la verdad es que ni me acuerdo. Ya digo que llevo en casa mucho tiempo y no sé de dónde es. Voy a complementarlo con el jarrón que siempre tengo puesto y le he puesto unas ramitas de hojitas navideñas con vallitas rojas para darle ese toque navideño a la mesa. Y ahora toca poner luces en la zona del ventanal que da a la terraza. Voy a poner una cortina de lucecitas LEDs. Estas ya las compré el año pasado. Nosotros la enganchamos en un hilo de pescar que tenemos enganchado donde enganchan las cortinas, que por cierto las había puesto a lavar porque estuve toda la mañana limpiando los cristales, que estaban muy sucios, que de un día que llovió muchísimo y estaban todos salpicados, así que limpié por la mañana todo y puse a lavar las cortinas. Voy a ir desenrollando los alambritos estos que son de luces LED. La verdad es que me encantan porque da una lucecita muy cálida, un ambiente así como muy relajado. Tiene diferentes funciones, trae como 8 creo para modificar. Va con un mando a distancia que lo podéis cambiar cómodamente sin tener que estar tocando un botón en el enchufe ni nada. Así que la verdad es que muy bien, a mí me han encantado. Si me acuerdo, dejar el enlace, es de Amazon, la compré por Amazon. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción por si a alguien le gusta. Luego, después de colocar las lucecitas, voy a ponerme con el árbol de Navidad, que siempre me lo dejo a lo último porque es lo que más trabajo me da como tal, el montar
el árbol, pero bueno, es algo que hay que hacer, así que es lo que toca. Voy a poner primero la parte de abajo, porque si no luego no puedo meter la parte de las patas del árbol, no me cabe dentro del cestito este, no se llama cestito, se llama pie de árbol. Entonces tengo que ponerlo al revés, primero poner el pie de árbol y meterla al revés, poner la base y luego el pie de árbol. Y bueno, cada uno tiene su manera de montar el árbol o de hacerlo como más le guste. Yo voy abriendo las ramitas y lo que hago es ponerla en diferentes direcciones, porque de esta manera el árbol se ve como más frondosito, como veis. La abro algunas hacia arriba, otras hacia abajo, otras hacia los lados, y de esta manera pues se va quedando la parte de dentro un poco llena y no se ven agujeros a través de las ramas. Pero bueno, eso también va a gusto de cada uno. Yo me gusta hacerlo así para que se vea bien lleno todo, que no se queden espacios vacíos, pero como os he dicho, cada uno lo puede hacer como más le guste. Y una vez ya tengo todo el árbol colocado como me gusta, voy a empezar con las luces navideñas. Este año he decidido cambiar las luces, he comprado 400 luces LED. Mi árbol no es muy grande, así que no me hace falta tener demasiadas luces, pero sí me gusta que se vea bastante bonito iluminado. Al final las luces hacen mucho en un árbol de Navidad. Es casi el 50% quitando las luces, ahí quitando los adornos. Voy a ir poniéndolas poquito a poco para ir entremetiendo entre las ramitas, que quede todo más o menos parejo. Y como ya os he dicho, eran 400 luces, me sobraron hasta luces. Intenté enrollar arriba más, pero la parte de arriba, como es más pequeñita, se veía demasiado cable, aunque lo metía entre las ramas. Pero bueno, más o menos intenté que me quedara lo más parejito posible. Fui poniendo y lo que me sobró de todas las luces lo puse luego en la zona de abajo para que lo iluminara hacia arriba. Y así también pues dar un ambiente un poquito más cálido a la zona del pie del árbol. Pero también, como os he dicho, igual que lo anterior, cada uno pues lo puede ir haciendo como más le guste. Hay quien le gusta las luces de colores, yo hace año ponía luces de colores, pero bueno, me gustan más estas así cálidas que se quedan como más tenues. También estas tienen diferentes funciones, estas no traen mando, pero desde la cajita que trae al principio se puede modificar, pues que parpadeen, que cambien, que se pongan un poquito más claras, más tenues y un poquito más fuertes. Eso ya también depende de cada uno. Aquí ya me puse con las bolas, a decorar con bolas. Primero yo lo que hago es poner unas bolas bases, por así decirlo. Yo las tengo en tonos entre marrones y blanquitas, que las compré el año pasado, porque la decoración del año pasado fue en esos tonos. Entonces me hice como una base de esas bolas. Y una vez tengo decorado ya todo lo que es el árbol con esas bolas, pongo unas cuantas, las reparto por todo el árbol. Voy poniendo las más grandes abajo,
o sea, de mayor a menor, de mayor tamaño a menor tamaño hacia arriba. Y arriba pongo pues las más chiquititas. Y una vez ya tengo colocada todas estas bolas base, por así decirla, que si vosotros las tenéis en rojo, en verde, en otros colores, pues es lo mismo. Siempre poner las bases. Y una vez tengo ya las bolas base, lo que coloco son los adornitos. Nosotros en casa tenemos una tradición que todos los años en Navidad vamos a alguna tienda y cada uno se coge un adorno decorativo, el que más le guste. Este año nos ha pillado el toro y aún no hemos ido, así que estoy colocando los de años anteriores, pero tenemos pendiente ir a buscar nuestros adornitos de cada año porque es nuestra tradición y queremos que nuestros hijos el día de mañana también lo hagan en sus casas, con sus hijos y con su familia. Llega un momento en que tenemos muchísimos adornos, entonces los más antiguos ya no los colocamos, vamos dejando los más nuevos porque también pesan muchísimo y pues lo dicho, dejamos ya los más actuales. Y ahora le toca el turno a Javier, que él siempre es el que pone la estrella del árbol. Ya cuando está completo, él se encarga de poner la última pieza, que es la estrella, le encanta. Bueno, la dejo un poco torcida, pero yo la recoloco luego bien. Y bueno, os voy a enseñar un poquito más de cerca cómo se quedan los adornitos para que veáis más o menos cómo son. La verdad es que los cogemos bastante graciosos. No son las típicas bolas, sino que vamos cogiendo adornitos diferentes. Y bueno, familia, espero que os haya gustado esta decoración. Ahora os voy a dejar unas imágenes de la decoración en general. Y nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.